Muy buenas tardes, días, noches o la hora en la que me estés viendo. Bienvenidos a tu canal, El Sendero Siniestro. Este será un espacio para compartir el conocimiento, dudas y cuestionamientos que nos surgen dentro de este camino. Sé que no soy la única que todavía busca de cierta manera las verdades de este sendero. Y bueno, este será un programa llamado El Sendero Izquierdo y es porque muchas veces me he topado personas que dicen que siguen el sendero de la mano izquierda, ¿no? Sin embargo, debido a que esto es un sendero esencialmente individual, casi por lo regular, la mayor parte de personas toma una perspectiva diferente sobre lo que es este camino. Hay practicantes del caos, hay practicantes del luciferismo, hay practicantes del satanismo, incluso hay algunos que siguen la Dragon Rouge. Y este será un programa en donde podamos compartir entrevistas y puntos de vista de diferentes compañeros del Sendero Siniestro. Así que comenzaremos el día de hoy. Este será nuestro primer programa y tenemos como primer invitado a Luis Ramírez. Se oirán de fondo. Ya, perdón. Hola, Hola Luis. Bueno, pues con ustedes, Luis. Luis Ramírez. Él es un chico de Chile que también está dentro del Sendero Siniestro. Así que, ¿quién es Luis? Cuéntanos. Ya, bueno, me presento. Voy a hacer la típica presentación formal. Mi nombre es Luis Ramírez. Mi alias, mi seudónimo del Sendero Izquierdo es Tragentium Corvus, una frase en latín que significa cuervo del sendero. Tengo 31 años, soy de Chile, como dijo mi buena amiga. ¿Y quién es Luis? ¿Quién es este personaje? Bueno, es una persona que vivió una vida normal como cualquiera, dentro de toda la realidad palpable que nosotros estamos obligados a vivir, y que en algún momento decidió buscar, buscarse, y se topó con el sendero izquierdo. Y hoy en día estoy acá buscando las herramientas para perfeccionar mi persona. Ok, Ese sería Luis. ok. Y bueno, Y gracias por la invitación, antes que todo. Así que eso sería, Luis, por el momento, para que la gente tenga conocimiento de algo. Eso sería. Sí, bueno, muchas gracias. es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Y bueno, justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy es un poco introspectivo, como lo decía. El sendero siniestro, el sendero izquierdo, se caracteriza por ser un sendero individualista. Y dentro de la búsqueda del individualismo, buscamos encontrar la perfección, como lo mencionaba Luis, ¿no? Pero ¿cómo podemos encontrar esa perfección? Muchos de practicantes del sendero siniestro inician su camino dentro de lo que es el satanismo. Y la verdad es que todos partimos justamente del satanismo, ¿no? Sin embargo, creo que parte de la evolución de este sendero es no quedarte solo con un solo sendero o solo con una sola ideología. Mi gran amigo Luis, del sumo sacerdote de satanismo en México, decía y dice, ¿no? Teme al hombre de un solo libro y creo yo que le agregaría, teme al hombre de una sola ideología. Así que dentro de nuestra práctica, Luis es también practicante del luciferismo, así como yo. Y el tema que trataremos el día de hoy, pues es la búsqueda de la luz dentro de la oscuridad y cómo es que cada uno de nosotros llega a ella, cómo es que Luis la ha descubierto, porque creo que muchos podemos ahondar en libros, podemos ahondar en la red, podemos encontrar mucha información acerca del luciferismo, pero realmente, ¿quién ha podido exponer su verdad respecto al sendero? Son muy pocas las personas, ya que muchos se van con la idea de que este camino, pues es para poder hacer pactos con Satanás, pactos con Lucifer, que te va a llenar de grandezas y te va a llenar de riquezas. Sin embargo, esto es una idea errónea. Así que vamos a conocer la perspectiva de Luis dentro del luciferismo. Cuéntanos, Luis, ¿cómo es que has llegado a este camino? ¿Qué te llevó
a encontrar en el luciferismo pues alguna respuesta. Ya, voy a partir primero complementando lo que acaba de decir anteriormente. Todo, toda persona, creo, todo individuo que entra en el camino, en el sendero izquierdo, como dices tú, parte por el satanismo, porque es lo más, digamos, lo que está más al alcance de nosotros. Tú te metes a internet y buscas satanismo y encuentras muchas cosas, y lo que más encuentras es el satanismo lavellano. Y el satanismo lavellano, si bien, claro, es un tipo de filosofía o una forma de vida, o incluso también se puede hasta llamar religión, que como lo hemos visto en otras ocasiones, que impulsa a que, claro, la persona sea una persona, como dices tú, que el sendero es individual, que la persona sea individual, que se preocupe de sus intereses. Ahora, ¿qué pasa del por qué indagué más allá y entré al lucifrismo? Porque el satanismo se me hizo poco. Llega un punto en que se me hizo muy, incluso hasta monótono, muy rutinario. Ok, Te quedabas solamente en lo que era la Biblia de la Bey, los libros que explicaban los rituales de la Bey, y te quedabas con todo lo que era ceremonial y los mandamientos y los pecados que explicó la Bey en su escrito. Y se basaban solamente en eso. Y ahí es donde consideré yo, dentro de la experiencia que yo fui experimentando, empleando lo que yo aprendí del satanismo a mi vida, me di cuenta que solamente estaba cayendo en un ego mal infundado. Estaba siendo prácticamente un ególatra. Porque más que impulsarte a ser una mejor persona, pienso que el satanismo llega a un punto en que solamente te impulsa a ser o a creerte mejor que el resto, sin realmente trabajar la esencia de tu ser. que realmente Entonces, digamos que estabas, o bueno, podríamos decir entonces que el satanismo, gran parte de su filosofía o gran parte de lo que ellos te dictan o que te dictaminan hacer, pues es esto de caer en el punto de la misantropía, ¿no? eh, digamos que no tanto misantropía igual, porque la misantropía, sí que no, una vez conversé esto contigo, que la misantropía digamos, una forma de pensar que uno la adquiere de forma propia. Ok, De hecho, dentro del luciferismo tú también puedes adoptar este pensamiento misantrópico, ya analizando en profundidad lo que es la sociedad. Entonces la misantropía puede estar presente en cualquier tipo de ámbito. Lo que hablo yo es que el satanismo, yo llegó a un punto en que yo lo consideré que era muy ególatra, en el sentido en que yo creerme más que los demás, y ese era el fin, en vez de realmente yo alimentar mi ser. No me estaba, digamos, alimentando en ese aspecto, en el aspecto que yo buscaba. Y ahí fue cuando yo gracias. le di. ¿Nos quedamos en qué? Ok, una disculpa a quienes nos están viendo. Tuvimos una pequeña interrupción, sin embargo, regresamos. Luis nos estaba una- contando que pues él estaba buscando dentro de su sendero o dentro de él pues un crecimiento que podríamos llamarlo espiritual un poco, Luis. eh, claro, espiritual, digamos, voy a entrar en ese punto cuando yo entré a entender que el satanismo era muy ególatra. Ahí empecé a indagar en que realmente me faltaba algo, que era la parte espiritual, la parte de la voluntad, de alimentar el espíritu. El satanismo creo que llega a un punto hoy en día, el satanismo moderno, se estanca en eso, en que se basa solamente en adquirir conocimiento, y el que sabe más es el más satanista. Llegué a ese punto, a esa conclusión, ya viendo mucho exponente que daba esa idea, que prácticamente tú leías sus textos y daba esa intención, se leía, se percataba esa intención, se sentía, se olía. Y no me pareció convincente, yo necesitaba algo más profundo, algo que alimentara realmente lo que soy, lo que yo necesito descubrir de mí.
Y ahí fue como descubrí el luciferismo a través de una banda de black metal, de música, Ok, que sabemos bien que uno de los fundadores del luciferismo es Don Michael, sí, sí, sí. y él tenía, en su juventud tenía una banda de black metal experimental que se llamaba Black Funeral. Ok, Y yo seguí la banda y, claro, seguí la banda y después, años más tarde me di cuenta que él había fundado lo que era, digamos, la religión luciferina. Se estaba llamando religión en ese tiempo. ok. ¿Cierto? Y empecé a indagar en eso y me di cuenta que el luciferismo abría el mundo pero de una forma impresionante. O sea, el satanismo era para mí se convirtió en un globo y el luciferismo se convirtió en el cielo en el cual este globo andaba volando. Claro, o sea, a final de cuentas, creo que te pasó lo mismo que a mí, ¿no? Yo dentro de mi búsqueda de conocimiento, dentro de mi hambre, ¿no? Porque de cierta manera nos crea un hambre, ¿no? El entrar de lleno en el sendero izquierdo es, vaya, que te dé un hambre, es como ir a una tienda, y donde hay salchichones y jamón y de repente tú quieres conocer todos, pero te dicen, ¿sabes qué? No, no puedes conocer todos, solo puedes probar el jamón de pierna, ¿no? Porque es el que te dicta el sendero del satanismo. Entonces, justamente para mí era luciferismo esto, ¿no? Una tienda donde había todavía más embutidos para probar, ¿no? Ujú. Más opciones a elegir. Exacto. Entonces, pues bueno, creo que parte del luciferismo, tal cual lo dicta la palabra, ¿no? Que es portador de luz. Yo recaí en la parte de lo que es el buscar la luz, ¿no? Pero ¿cómo puedes llegar a buscar la luz dentro del luciferismo? ¿Cómo es que llegas a esta conclusión? Ya nos comentaste que tú llegaste al luciferismo dado a una banda de black metal, ¿no? En donde pues ya se iniciaba el luciferismo, pero como una religión. ¿Ves el luciferismo como una religión? No, no. Ya cuando empecé a indagar en el luciferismo, cuando lo conocí, claro, fue lo primero que leí sobre el luciferismo, que era una doctrina o una religión, o quizá una religión. Fue lo primero que vi de él, lo primero que se lee, digamos, en el, en internet, que es lo básico que uno busca. Pero ya indagando más, ya profundizando, buscando información, el luciferismo para mí no fue una religión, ya dejó de ser eso, sino que se convirtió en una guía de vida, en una guía de vida. Porque si bien yo siempre he dicho lo mismo, todo lo que tú lees, todos los textos, libros, posts o lo que sea que tú leas, no debe ser considerado ni tomado como una ley para ti, sino que como una referencia o como una base para tú moldear tu propio carácter, tu propia liturgia, ¿cierto? En base al cuestionamiento. Siempre he pensado que hay que cuestionar las cosas antes de sacar una conclusión. Porque si no, caeríamos en lo típico de que lees algo y esa es la ley y caeríamos en un estereotipo social que hoy día está contaminando todo el mundo prácticamente. Claro, y es que a final de cuentas creo que la base fundamental del luciferismo, y creo que aquí tú puedes coincidir conmigo, es esto, ¿no? Es el cuestionarte todo. Pero entre cuestionarnos todo, no solo es cuestionarnos lo de afuera, ¿no? Cuestionar las filosofías de afuera, no solo es cuestionar tu entorno, que si la Matrix, que si, no, 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 creo yo que tal cual tú lo dices, ¿no? Hay que tomar el luciferismo y los libros del luciferismo de manera metafórica para poderlo aplicar a ti. Sin embargo, por ejemplo, yo creo fielmente que el cuestionarte todo, esta palabra tan dramática y tan tóxica, porque Tan amplia además, tan amplia además. tan amplia Porque, además, es más bien aplicada a cuestionarte a ti, o sea, cuestionar tu realmente, interior. Exacto. de hecho, para mí el luciferismo te impulsa a buscar. Nosotros sabemos que el luciferismo, la meta del luciferismo es la excelencia del ser,
la excelencia del individuo. Alcanzar la apoteosis luciferina, lo que nosotros conocemos como apoteosis luciferina, es llegar a ser un maestro, un filósofo. Es llegar a hacer uso de la razón y del pensamiento. Es lo que pienso yo. Llega un momento en el que, claro, uno ya está tan, digamos, involucrado, que uno ya los textos yo lo estoy hablando de forma personal, que los textos ya los tomas como solamente como una referencia y tú buscas, claro, en base a esa referencia que tú tienes, lo cuestionas y así tú vas moldeando tu carácter y también en base a la experiencia. Porque un texto tú lo lees, pero no te sirve un texto solamente al leerlo, o sea, uno tiene que aplicar ese texto a tu vida para saber si funciona o no funciona. Y si no funciona, adiós. Es como el método Leemos, científico, ¿no? Que a final de cuentas se trata de probar y probar y probar y probar hasta que algo encaje contigo. se apela a la razón y a la lógica, que Claro. nosotros ya hemos hablado muchas veces, y dejando de lado la parte ilógica, que es la parte espiritual del luciferismo, pero estamos ahora hablando de la parte lógica, es eso, es lo que a mí me impulsó a entrar en el luciferismo, porque encontraba que era más racional que lo que era el satanismo, porque el luciferismo te abre las puertas a tu pensamiento, ya no te encasilla, no te encasilla a seguir el satanismo lavellano o el satanismo tradicionalista, no te encasilla en eso. El luciferismo te insta a que tú te hagas el cuestionamiento de lo que tú lees, de lo que tú experimentas, para tú crear y moldear tu persona, tu ser, buscar tu excelencia. Ok, y justamente el tema de este programa pues es la búsqueda de la luz dentro de la oscuridad, pero ¿a qué le llamamos oscuridad dentro del luciferismo? Porque si nos vamos a la manera literal, pues llamamos a que oscuridad es estar en un cuarto oscuro, ¿no? No tener luz, pero dentro del ¿Cómo? luciferismo, ¿cómo lo podríamos aplicar, Luis? Mira, hay un punto que yo siempre he reflexionado, que mira, la oscuridad siempre se atribuye a que tenga que ser algo malo, algo malvado. Siempre se le atribuye a eso. Que tenga que ser algo maquiavélico, algo que produzca daño. Siempre se le atribuye eso. Pero yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. La oscuridad, la parte oscura dentro de lo personal como individuo, creo que alberga cosas mucho más positivas que negativas. Porque en la oscuridad, ¿qué escondemos dentro de nuestra oscuridad? Tu oscuridad es diferente a la mía, Claro. ¿claro? Pero en la oscuridad, ¿qué es lo que hay dentro de nuestra oscuridad? Yo me he dado cuenta, dentro de lo que yo, del trabajo que yo he hecho, el trabajo introspectivo que yo he hecho en mi oscuridad se albergan miedos, inseguridades, fracasos, frustraciones, cosas que yo en la vida cotidiana no he enfrentado y por decirlo, las he guardado y las he dejado ahí encasilladas, bajo 7 llaves. Ok. Y se mantienen en el oscuro. Y no lo he enfrentado. Y enfrentar lo oscuro de tu ser es enfrentar eso. Es enfrentar los dolores que omitiste. Las soluciones que puede haber tenido frente a un fracaso. Y etc. y etc. Para mí eso es la oscuridad dentro de este sendero. Explorar en tu ser de lo que no fuiste capaz, de lo que tuviste miedo en la cotidianidad. Claro, y es que mira, aquí me gustaría hacer como un paréntesis, ¿no? La mayor parte de los que, mira, yo estoy en México y conozco muchos satanistas, pero que rayan en esta parte de incluso, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Locura? Ah, fantasioso, tal vez, en donde, claro, en donde les dicen, es que un satanista tiene que indagar en su obscuridad y ellos inmediatamente se van con ser malvados y conectar con demonios, matar gente y sacrificios y orgías, y entonces esto se convierte en una locura, ¿no? Entonces, el satanismo, creo yo, que es más bien, digo, el luciferismo, creo yo, que es más bien encontrar esta obscuridad interna, ¿no? Como tú lo decías, miedos, fracasos, inseguridades,
y muchas otras cosas que incluso también podemos rayar si lo empezamos a desglosar, que si la envidia, que si el egoísmo, porque el egoísmo, hemos hablado que dentro del luciferismo no tiene tanta cavidad como lo tendría dentro del satanismo, ¿no? Incluso no formaría parte de nosotros. Digo, enos aquí platicando, ¿no? Incluso la envidia, dentro del satanismo se ve mucha envidia también. Sí. Sí, o sea, hay mucha gente que envidia, por ejemplo, hay un satanista que tiene tanto conocimiento y envidia que otro satanista tenga un poco más de conocimiento y recaen en eso. Y al final no vencen su oscuridad, no, no, Claro. no, no la logran vencer. Ese es mi punto de vista. La parte oscura de nosotros es eso. O sea, mira, te voy a dar un punto que tengo bien clavado en mi cabeza. Por ejemplo, el amor propio. ¿Qué es lo que es el amor propio? Se suele decir que el amor propio es aceptarse como uno es, con todos tus defectos y Sí, todo, sí, sí. ¿cierto? La Pero parte yo siempre, romántica. claro, la parte romántica, claro. Pero realmente el amor propio para mí es lo siguiente. El amor propio es darse cuenta, o sea, no es aceptarse de que si tú, por ejemplo, eres un perezoso, el amor propio no es, ya, soy perezoso, me acepto así perezoso y me amo así. Que No es sí los eso. hay. El amor propio es darse cuenta de que uno es perezoso y tratar de hacer algo para no ser más perezoso. Eso Claro. para mí es y eso es indagar dentro de las partes oscuras de tu persona, de tu ser. No necesariamente tu parte oscura tiene que ser demoníaca, demonios, delirios, locura, depresiones, O problemas. depravaciones, ¿no? Porque muchos lo llevan a ese extremo, al extremo de Claro, incluso de las depravaciones como parte de la oscuridad. Pero creo yo que rayamos en ese límite de las depravaciones o de las cosas tan perversas, justamente por reprimir, ¿no? Esta oscuridad. Por ejemplo, si nos vamos a un ejemplo, el reprimir la sexualidad, reprimir el deseo sexual, te lleva a cometer o a llegar a tocar el límite de las depravaciones y las perversiones, ¿no? Y era algo que comentaba incluso el sumo sacerdote de la Orden Satanista de México, ¿no? Que decía, es que por qué, por ejemplo, nos preguntamos que por qué los sacerdotes violan niños, ¿no? Y él decía, es que han reprimido tanto esa oscuridad que es el deseo sexual, llevándolo a esta parte de la perversión. pero, pero no sería, a mi pensar, no sería considerado oscuridad, digamos, un ámbito sexual. O sea, depende del grado igual. Claro, Totalmente del grado. Porque igual, si tocamos este punto, igual tiene que ver algo con ética y moral. Pero una ética y moral propia, individual. Porque la moral, el concepto moral que está en todo el mundo, para mí está podrido. Pero es algo totalmente individual. No, claro. no, yo no puedo decir que. Mira, voy a dar un ejemplo así muy burdo y muy improvisado. Ponle que cierta persona tenga algún fetiche sexual que, digamos, no involucre hacer daño a otra persona, no sería, digamos, una parte totalmente oscura de tu ser, porque es algo que totalmente se puede dar, si en el caso que tu pareja también tenga el mismo fetiche, entonces no es algo oscuro, algo que esté escondido, es algo que se Sí. puede estallar, siempre que haya, digamos, esa comunicación y esa libertad, no ese libertinaje, esa libertad de hacer, digamos, este tipo de actos sexuales en ese sentido. Ahora, lo, creo que la parte oscura en ese sentido es cuando uno ya perversa digamos, este tipo de temas, ya tratando de pasar a llevar la libertad ajena. Ahí ya sería, no creo que sería una parte oscura, sino que ya sería algo demencial. Pero yo me refería a que es parte oscura, por ejemplo, para los sacerdotes, porque ellos hacen una promesa de celibato, ¿no? Entonces, quieras o no, Claro. es un deseo que se va reprimiendo, se va reprimiendo y se va reprimiendo, en donde, pues bueno, esa represión nos conlleva a esta parte oscura, porque sí ya lo llamaríamos obscuridad, porque ya es una perversión, creo yo, ¿no? Ya es un deseo que ya no se puede contener.
Claro, yo creo que eso igual, por ejemplo, si hablamos del tema de los sacerdotes, digamos, católicos, de los pederastas, pienso que eso es esa perversión que se crea en ellos, es totalmente, se crea por el estrés y por la maquinación que incluso ellos mismos se someten a la religión, pues a la misma religión le impone y lo como que los aplasta en eso y le hace creer ese, o sea, hace que ellos crean ese tipo de perversiones porque están muy hostigados, están totalmente encadenados. Ahí Claro. hay un punto que hay que debatir porque no podemos hablar, por ejemplo, de la oscuridad de una forma individual cuando la persona quiere indagar en la oscuridad, compararla con la persona que está, digamos, obligado a reprimir ciertas cosas que son Claro. naturales. El deseo sexual es natural, eso es algo natural de nuestra propia naturaleza animal. Ujú. Que más que nada ya entonces digamos que los sacerdotes lo llevarían a convertirlo pues en parte de su obscuridad individual, ¿no? Como tú lo mencionabas. Claro, Sin embargo, bueno, lo que platicábamos acerca del tema de hoy, pues era esto, ¿no? Que era buscar en la oscuridad una luz. ¿Qué es una luz para ti dentro de la oscuridad? Dentro de tu oscuridad. Ay, miren, tenemos invitado. Michi. Un Michi. Eh, Los verán muy seguido en esta página, en esta sección. Los andarán viendo por acá. Los mejores aliados tenemos de la oscuridad. invitados. No, mira, ya, volviendo al tema en todo caso, volviendo al tema porque nos desviamos un poco. Volviendo al tema, ¿cómo encuentro luz eh, caminando en la oscuridad? Volviendo al tema, a lo que te decía yo, que la oscuridad dentro de uno, claro, están los miedos, están las frustraciones, todo lo que uno reprime, ¿cierto? Pero yo me refiero al punto en que tú reprimas cosas que te impidan avanzar. Ok, Cuando uno indaga en esos miedos, por ejemplo, el miedo al fracaso, o que tú hayas fracasado en algo y tengas miedo a volver a hacerlo, o que, por ejemplo, hayas tenido alguna experiencia de que hayas desbordado ira y ya no quieras más y la guardes dentro de tu cajón y no quieras enfrentarla más. Cuando uno se atreve a enfrentar eso y a saber controlarlo es cuando uno empieza a darse cuenta que uno puede ser eh, mucho mejor que lo peor que tú puedas explayar o lo que tú puedas hacer. claro. No sé si... Yo, por ejemplo, cuando me tocó a mí indagar dentro de mi obscuridad, iniciamos todos con esta confrontación de tus miedos, ¿no? Y creo que es parte incluso del despertar espiritual, donde, bueno, yo me atrevo a entrar, en donde, pues bueno, llegas a esta parte en donde te empiezas a cuestionar qué hago aquí, quién soy, realmente para qué estoy aquí, ¿no? Porque por ahí empezamos a adentrarnos en la parte de la oscuridad del ser humano, ¿no? Con este cuestionamiento de cuál es mi misión aquí, o sea, ¿cuál es mi propósito de estar aquí? Y justamente cuando empiezas a hacerte este tipo de preguntas, es en donde empieza a brincar, ahora sí tu obscuridad, pero sí a flor de piel, ¿no? En donde empiezas a decir, bueno, ok, le tengo miedo a esto, por eso no encuentro un propósito. Eso Empiezas a encontrar traumas, incluso. claro. Por ejemplo, cuando uno indaga en su oscuridad, de repente tú puedes encontrar cierto tipo de frustración en tu interior oscuro y te frustra más descubrir eso. Te frustra Sí, mucho más. sí. Suele pasar, suele pasar. Fíjate, Es algo... algo Te doy la palabra. que yo comento mucho es que incluso el luciferismo llega a ser un poquito tóxico, ¿no? Porque constantemente te estás cuestionando tu obscuridad, constantemente, y es que llega a formar parte de la obscuridad, incluso, no sé si te pasa, ¿no? Como a mí, y esto lo digo a manera personal, pero por ejemplo, yo podría llamarme luciferista teísta, ¿no? Puesto que yo veo en Lucifer no solo el arquetipo, sino también como una entidad. Y que es permitido dentro del luciferismo, cabe mencionar, porque aquí nos pueden llover incluso quienes digan, no, es que cómo, pero sí cabe.
Entonces, te empiezas a cuestionar, ¿realmente sí existe? Lo que me está pasando es si es a consecuencia de él, si es porque él me lo pone, o realmente lo que pasé es porque está. ¿En qué creo? Y te sigues cuestionando. Por eso yo siempre he dicho que el luciferismo a veces llega a rayar en lo tóxico, ¿no? Porque entre que buscas y buscas y buscas y buscas y buscas y buscas y llegas a un punto en donde ya no encuentras nada y llega a ser todavía más frustrante como tú lo mencionabas, ¿no? Tú mencionabas la frustración cuando empiezas a cuestionarte acerca de los problemas que tienes y te vuelves a frustrar porque entonces dices, es que no lo enfrenté, es que no lo hice. Pero cuando empiezas un camino más amplio del luciferismo, pues incluso rayas en esta parte de, híjole, ya no encontré más información y sigo buscando y realmente ahora no entiendo en qué creo. No sé si también te ha pasado como parte de, pues, esta búsqueda de luz dentro de tu oscuridad. Sí, totalmente. Mira, eh, mira, hay una cosa que te quería comentar justamente en eso, que dentro de la oscuridad, cuando uno empieza a inspeccionar, en mi caso, la forma personal, que yo he enfrentado, he dado cara a miedos que tenía ocultos, a frustraciones, les he dado cara, y sí, me han frustrado mucho más, obviamente. Y ahí es donde entra la parte espiritual que dices tú. Porque como nosotros sabemos, claro, el luciferismo tiene la parte atea, por decirlo de esa forma, Sí, y claro, y la parte teísta, ¿cierto? completamente. Yo juego en ese aspecto, cuando yo me siento muy estresado, buscando mi ser, tratando de buscar alguna solución a mis problemas oscuros que yacen en mi oscuridad, es ahí donde yo hago uso de la parte luciferina espiritual. Ok, Y ahí entramos en un tema mediativo, ¿cierto? Y hay un tema también mágico, porque el luciferismo también no hay que dejar de lado que también tiene una parte mágica y también tiene una parte mediativa, que es la meditación, lo sabemos. Entonces ahí es donde uno, digamos, entra a jugar en ese sentido.